¿qué tal queridos amigos? Nuevamente estoy aquí para compartir con ustedes una reflexión. Este, Caminaba por acá en medio de la naturaleza y bueno, continúo mis lecturas diarias, continuas, intensas, ávidas, devoradoras, podríamos decirlo. Y eso es propio de todo bibliómano, ¿verdad? Hace un tiempo atrás les hablé sobre un autor, un prominente psicólogo, Steven Pinker, y de un libro que estoy leyendo todavía, que es Racionalidad. Steven Pinker, Racionalidad. Les comento un poquito sobre él, aunque ya les hablé en una transmisión pasada. Bueno, Steven Pinker, ustedes pueden encontrar en YouTube entrevistas y conferencias traducidas al español, donde habla cosas muy interesantes, culturalmente y científicamente muy útiles, y se los recomiendo, por supuesto que sí. Además, por supuesto, de que si alguno se atreve y cree que tiene la capacidad de adentrarse en el mundo de la psicología y del análisis psicosocial, pues adquiera un libro de Steven Pinker y se atreva a leerlo. Hay un libro que se los recomiendo de él que se llama Tabula Rasa. Tabula Rasa. Muy interesante también. Bueno, recuerden que les hablé sobre el concepto de algo que él habla que se llama la ignorancia racional. De hecho, si ustedes van a mi canal de YouTube, La Voz de un Perseguido, y se dirigen a la lista de reproducciones, encontrarán un apartado sobre reflexiones, se llama, y encontrarán este tipo de videos que estoy realizando. Y ahí hay un video que se titula Ignorancia Racional, para que lo escuchen y lo repasen, donde justamente me refiero a esta frase, a este concepto que él, de la cual él se explaya acá. Pero hay otro concepto que me llama mucho la atención, que él también desarrolla en el libro, y quiero comentárselas un poquito, porque de ahí quiero hacer la conexión a la palabra de Dios, porque como ya les he dicho en videos anteriores sobre reflexiones, toda idea, toda propuesta humana, todo pensamiento, toda filosofía, toda argumentación racional, científica, técnica, académica, debe subordinarse a la palabra inspirada de Dios, debe remitirse a la Escritura, debe ser sancionada por la Escritura. La Santa Escritura, la palabra de Dios, debe ser la regla suprema, máxima, ¿cierto? La norma por la cual debemos medir todo tipo de información que llegue hasta nosotros, ¿vale? Es absolutamente válido rescatar y valorar lo que la cultura, lo que la experiencia, ¿no es cierto? Incluso lo que la tradición nos ha entregado. Porque desde cierto punto de vista todo esto deriva de la inteligencia humana, que fue dada por Dios. ¿Te dan cuenta? ¿Cuál es el matiz que debemos notar en esto? De que todo lo que tenga origen humano es finito, limitado, defectuoso, no perfecto. Sin embargo, la palabra de Dios sí es perfecta. Por lo tanto, no podemos desechar todo lo que genera el ser humano, pero sí remitirlo, filtrarlo, ¿no es cierto?, discriminarlo y seleccionarlo con este filtro divino e inspirado. ¿Okay? Así que quiero compartir con ustedes algo que Steven Pinker desarrolla en este libro, pero también quiero hacer la conexión con la palabra de Dios y sacar una linda lección de esto, ¿vale? En la página 81 de Racionalidad de Steven Pinker, él se refiere a el valor o el papel o el rol de la voluntad en ciertas cosas, especialmente con lo que tiene que ver con
la voluntad vencida, la voluntad que es derrotada, ¿vale? Y automáticamente quienes estudiamos por años y vivimos la justificación por la fe, eso nos hace inmediatamente, nos hace un clic, ¿verdad? Nos hace un sentido. Pero él habla de un concepto, y para no ser extenso, él nos habla del autocontrol de Ulises. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, yo también me lo pregunté cuando leí esto del autocontrol de Ulises. Bueno, para entender qué es el autocontrol de Ulises, del cual habla Pinker, pues quiero leerles una pequeña historia, un incidente mitológico al cual Pinker hace referencia para explicar este autocontrol de Ulises. Bueno, antes de leerles esta experiencia mitológica a la cual él echa mano para explicar el autocontrol de Ulises, déjenme contarles quién es Ulises. ¿Ok? Ulises es uno de los máximos héroes de la mitología griega, ¿vale? Y es un prominente personaje de la Odisea, ¿cierto? Del famoso Homero. Acuérdense ustedes que en la historia de la Gran Grecia, la Grecia clásica, ¿no es cierto?, Homero es uno de los grandes literatos, uno de los grandes referentes y que rescata justamente la mitología griega. Bueno, Ulises es uno de estos grandes personajes muy admirados por los griegos, ¿verdad? Bueno, y a este Ulises le pasó algo muy anecdótico, muy interesante, muy entretenido, en relación con Circe. Bueno, ¿quién es Circe? Circe es la diosa de la hechicería. Uy, algunos se van a asustar seguramente porque yo estoy tocando estos temas. Bueno, es que estos videos que yo estoy haciendo son para personas con buen criterio, educadas, con personas con hambrientas de cultura y de saber. Estos videos no están seleccionados para las personas con déficit intelectivo. Así que vamos a escuchar esto con altura de miras. Circe era la diosa, era una diosa de la brujería, de los encantos, ¿vale? Y esta diosa de la brujería, Circe, ¿no es cierto?, le explica algo y al mismo tiempo le advierte algo a Ulises, ¿vale? Fíjense lo que sucede acá. Circe le habla y le aconseja u orienta a Ulises sobre algo respecto de un viaje que estaba realizando Ulises. Mira lo que le dice. Primero, le dice Circe a Ulises, llegarás a las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Ulises iba en una embarcación con su tripulación, ¿no es cierto?, con sus siervos. Iba Ulises, pero iba a pasar por un lugar, ¿no es cierto?, cerca de tierra, ¿cierto?, donde yacían o estaba la presencia de unas sirenas. Y resulta que la tragedia de esto era de que los viajantes, cuando escuchaban el canto de las sirenas, estas féminas mitológicas, ¿no es cierto?, cuando escuchaban el canto de las sirenas se hechizaban y los viajeros se desviaban de su destino e iban a encallar donde las sirenas, producto del encanto, ¿cierto?, que producía el sonido, ¿cierto?, la armonía de su canto. Bueno, Circe le dice a Ulises y le aconseja, primero llegarás a las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas, ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque han vuelto a casa. Antes bien, lo hechizan estas, las sirenas, con su sonoro canto sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca.
sea, quienes han caído presa del canto hechizador, encantador de las sirenas, pues terminan a los pies de las sirenas y terminan muertos. ¿Ah? Y se vuelven huesos y piel seca. Y nunca más vuelven a ver a sus familias. ¿Ok? Entonces le aconseja lo siguiente, Circe a Ulises. Haz pasar de largo la nave y, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, noten, podría explayarme mucho más en el análisis de esta historia, pero voy a ir rapidito. Circe le dice a Ulises, ok, no quieres terminar mal como otros viajeros, pero sin embargo quieres escuchar el canto de las sirenas. O sea, igual quieres salirte con la tuya, o sea, no perder pan ni pedazo. No quieres encallar con las sirenas, pero también quieres escucharlas. Entonces, haz lo siguiente. Haz pasar de largo la nave y, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil, que sujeten a las amarras, para que escuches complacido la voz de las dos sirenas. Y si suplicas a tus compañeros o les ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas. O sea, si Ulises no diese la orden a la tripulación que lo amarren fuertemente al mástil, Ulises ordena que el barco se dirija a las sirenas. Y es la perdición. Pero para poder salvarse, pero al mismo tiempo escucharla a las sirenas, la solución era que untara con cera derretida los oídos de los tripulantes, cosa que los tripulantes no llevasen el barco para allá, sino que obedeciesen las órdenes y siguiesen el camino, ¿no es cierto? Pero él no se untase con oído las ceras para poder escuchar el canto de las sirenas. Pero, claro, físicamente, obligar a la tripulación a que le impidiese que él fuese físicamente a las sirenas o desviase el curso del barco. O sea, físicamente él se autorrestringió haciendo que lo amarrasen al mástil, cosa que físicamente no pudiese hacer nada, pero no se untó los oídos con cera. Por lo tanto, podría igualmente tener el placer de escuchar a las sirenas, sin tener la posibilidad de cometer el acto de ir a las sirenas. No sé si se me está entendiendo, pero trato de explicarlo de la manera más fácil. Repito la última parte entonces, o le leo rapidito de nuevo la historia. Primero llegarás a las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas, ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque han vuelto a casa. Antes bien, lo hechizan estas con su sonoro canto, sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos putrefactos cubiertos de piel seca. Haz pasar de largo la nave, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil, que sujeten a las amarras, para que escuches complacido la voz de las dos sirenas, y si suplicas a tus compañeros, claro, porque va a ser encantado al escuchar el canto, y si suplicas a tus compañeros y les ordenas que te desaten,
que ellos te sujeten todavía con más cuerdas. Esa es la instrucción que tenía que darle a la tripulación. Oigan, cuando yo escuche la sirena y ustedes, yo me dé a entender de que me desaten, no lo hagan, al contrario, amárrenme más fuerte. Y así el barco puede seguir su camino y yo puedo escuchar la sirena. Bueno, espero que se haya entendido esta pequeña historia de Circe y Ulises, que Steven Pinker toma para explicar esto de el autocontrol de Ulises. El autocontrol de Ulises. Leo un poquitito lo que él habla sobre este autocontrol de Ulises. La técnica que él rescata de la historia de Ulises, la técnica se denomina autocontrol de Ulises. Y es más efectiva, según Steven Pinker, es más efectiva que el extenuante ejercicio de fuerza de voluntad, que es fácilmente derrotado en el momento por la tentación. Increíble lo que dice Steven Pinker. Se lo voy a explicar un poquito. Steven Pinker dice que la voluntad humana es extremadamente débil, da a entender que es débil y susceptible de ser derrotada. Y en cierto sentido es verdad, es débil, ¿no es cierto? Y sucumbe fácilmente a la tentación, eso es verdad. Pero él asume de plano que como salida o como alternativa a la debilidad de la voluntad, habría que utilizar el autocontrol de Ulises. Es decir, adelantarse al hecho de que nos enfrentemos a una tentación, porque a Ulises le pasaba eso. Ulises sabía que en unas cuantas millas más se iba a encontrar con las sirenas. Por lo tanto, a sabiendas de que se venía una tentación a la cual él era débil y era propenso a ser derrotado, pues en realidad no encontró nada mejor que autoimponerse una restricción física para no ser víctima de esa tentación. Es decir, terminar como los demás viajeros, como hueso y piel seca, a los pies de las sirenas. Noten el análisis que les voy a hacer. Entonces, faltando unas millas para llegar hasta donde estaban las sirenas, Ulises ordena, a sabiendas de su voluntad débil, o su débil voluntad, ordena a la tripulación que lo amarre, y bueno, el resto ya es historia conocida. Sin embargo, él se autoimpuso la posibilidad física de movilizarse o concretar la visita a las sirenas. Sin embargo, no se privó del placer de escuchar el canto de las sirenas. ¿Noten? Evitó la consecuencia, pero no evitó el disfrutar del acto mismo. O podríamos decir, de la tentación misma. Es decir, la tentación fue satisfecha. No material y físicamente, pero sí satisfizo sus sentidos, pues igualmente escuchó placenteramente el canto de la sirena. Porque él no se puso cera en sus oídos. Interesante. Steven Pinker dice, bueno, la técnica se denomina autocontrol de Ulises y es más efectiva que el extenuante ejercicio de fuerza de voluntad. O sea, ejercer la fuerza de voluntad, Steven Pinker dice que es extenuante. Y para evitarnos ese sufrimiento de estar luchando con la voluntad, ¿no es cierto? Él dice, apliquemos el autocontrol de Ulises. Bueno, en cierta medida quiero rescatar que Steven Pinker tiene cierta razón en lo que está diciendo, pero en cierta medida no. ¿En qué sentido tiene razón? Y le encuentro la razón. En que cuando nosotros, y esto ya trayéndolo al campo de la justificación por la fe, del mensaje de los tres ángeles, cuando nosotros advertimos que corremos el riesgo de enfrentarnos a una situación de la cual sabemos que es nuestra debilidad, sabemos que una y otra vez hemos sido derrotados,
tenemos la experiencia de que en ese punto nosotros no resistimos con éxito. Generalmente somos vencidos. Cuando se acercan, estamos cerca ya estamos cerca de las sirenas. Y sabemos que el canto de las sirenas para nosotros es irresistible, pues nosotros tenemos que tomar medidas antes, ¿no es cierto?, que lleguemos a ese punto. Si sabemos que es irremediable pasar por donde están las sirenas, ¿no es cierto?, pues tenemos que tomar las medidas con anticipación para soportar la tentación de pasar frente a las sirenas. Esas medidas se pueden tornar en consagración, concentración, meditación y reflexión bíblica, oración intensa, una retrospectiva respecto a nuestra vida, escudriñar el corazón, consagrarlo, fortalecernos con las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Cuando es inevitable pasar por ser cerca de las sirenas. Otra medida que podemos hacer, que podemos tomar y que no está considerada en la historia de Ulises, es simplemente antes que lleguemos a donde están las sirenas, desviar el curso del barco y no pasar por ahí, no acercarnos por ahí, no exponernos a lo que sabemos, ¿no es cierto?, es seductor para nosotros. Evitar, dar media vuelta, tomar otro rumbo, otro camino. No mirar, no pasar por donde, no conversar ni tener contacto con aquella persona que sabemos que su canto de sirena nos puede producir un daño o nos puede provocar una tentación muy fuerte. Evitar. Por más que tengamos ganas de escuchar el canto de la sirena, tenemos que tomar la decisión voluntariamente de negarnos a ese placer de escuchar el canto de las sirenas. En ese sentido no estoy de acuerdo con Steven Pinker. Estoy de acuerdo con él con que hay que tomar medidas radicales. Si tenemos que amarrarnos al mástil, si tenemos que decirle a la tripulación que nos amarre al mástil con tal de no dar un paso hacia el pecado o hacia la concreción de la tentación, hagámoslo. Si hay que amarrarse al mástil, hagámoslo. Pero donde no estoy de acuerdo con Steven Pinker es que de todas maneras escuchemos el canto de la sirena. No. Aparte de aplicar el autocontrol de Ulises, yo le agregaría echarme también cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Porque si bien Ulises no concretó, no se movió para físicamente, presencialmente, escuchar el canto de la sirena y compartir tiempo con las sirenas en presencia de las sirenas, pero no se privó del placer de escuchar el canto. Es decir, no negó el deseo, no se negó a sí mismo evitando escuchar el canto de la sirena. No cedió, no desvió el barco, no se bajó a tierra a estar con la sirena, pero no se privó del placer de escuchar el canto de la sirena. Igualmente satisfizo su deseo. Se abstuvo del acto, pero satisfizo el deseo. En el caso de la palabra de Dios no es así. En el caso de la justificación por la fe no es así. La palabra de Dios y el mismo Señor Jesús nos aconseja no solamente a amarrarnos amarrarnos del mástil si es necesario, sino que también nos ordena tapar los oídos con cera para no escuchar la voz de las sirenas. Si ustedes van al libro de San Mateo, el libro de San Mateo, se dan cuenta que
la ciencia humana puede ampliarnos el análisis y la reflexión sobre muchas cosas que tienen que ver con el ser humano, pero todo tenemos que someterlos a la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, el capítulo 5 de San Mateo, el Señor Jesús, hablando sobre el adulterio, dice lo siguiente. San Mateo capítulo 5, versículo 27, San Mateo 5, 27. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, cualquiera que mira o desea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí no aplica, ¿no es cierto?, el actuar de Ulises, porque Ulises de todas maneras escuchó el canto de las sirenas, se dio el gusto, ¿cierto? Mantuvo el deseo y satisfizo su deseo, a pesar de que no acudió físicamente donde las sirenas. De igual manera acá, oíste que fue dicho, no adulterarás, no cometerás el acto, ¿no es cierto?, de estar en el lecho, ¿no es cierto?, con otra mujer que no sea la tuya, tu esposa. Sin embargo, acá la palabra de Dios nos dice que aún el deseo debe ser eliminado, desechado. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si bien Ulises no se bajó del barco y fue a donde las sirenas, pero igualmente sucumbió al hechizo de las sirenas al satisfacer su deseo y placer de escucharlas. El Señor Jesús nos dice que aún el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Por tanto, y acá entra el autocontrol de Ulises. ¿Ah? Acá entra el autocontrol de Ulises. O sea, el autocontrol de Ulises estaría perfecto si incluyera el que Ulises hubiese echado cera en los oídos, pero no lo incluyó, así que no está muy completo que digamos. La fórmula completa está en la palabra de Dios. Echarse cera en los oídos. El que mira a una mujer ya adulteró en su corazón. Y ahora viene la parte física. Por tanto, aquí vamos camino donde están las sirenas. Todavía no llegamos, pero vamos camino. Pero ya sabemos que se viene una prueba difícil. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En otras palabras, si tu ojo te es ocasión de caer, amárrate al mástil. Haz todo lo que tengas que hacer para evitar la tentación. Amárrate al mástil, como pidió Ulises a sus tripulantes que lo hiciesen con él. Pero al contrario que Ulises, échate cera en los oídos. Niégate a ti mismo. Rechaza aún el saborear, el desear la tentación o el pecado. Que Dios te bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.